Buenos días, compañeros y profesor. Soy la alumna Dávalo Rivera Luis Alejandra del grupo 604, turno vespertino. A continuación les daré una breve explicación de lo que son las matemáticas aplicadas, las áreas en las que se encuentra, por qué son aplicables, los grupos, los ámbitos y cómo se ve involucrada en la vida diaria. Empezaremos con qué son las matemáticas aplicadas. El término matemáticas aplicadas se refiere a aquellos métodos y herramientas matemáticas que pueden ser utilizados en el análisis o resolución de problemas pertenecientes. El área de las ciencias básicas o aplicadas como el cálculo, el álgebra lineal, las ecuaciones diferenciales, entre otras. Muchos métodos matemáticos han resultado efectivos en el estudio de problemas en física, química, biología, ingeniería, medicina, ciencias sociales, informática, economía, finanzas o ecología. Las matemáticas aplicadas se usan con frecuencia en distintas áreas tecnológicas para modelado, simulación y optimización de procesos o fenómenos como el túnel de viento o el diseño de experimentos. En las últimas décadas, una de las aplicaciones más directas de la matemática, tales como álgebra lineal, geometría plana y del espacio, cálculo y física, han sido un fundamento para el desarrollo de simulaciones y videojuegos en 3D. A continuación les diré las áreas de la matemática aplicada. En esta podemos encontrar que están cálculo diferencial, integral y numérico, álgebra lineal, análisis complejo, variable compleja, análisis funcional, análisis de Fourier, ecuaciones diferenciales, estadísticas matemáticas, investigación de operaciones, matemática discreta, optimización, sistemas dinámicos, teoría de control y teoría de probabilidad. Se incluyen como parte central de las matemáticas aplicadas en el análisis numérico y la computación científica. A continuación vendrá el de por qué son aplicables. Aplicar las matemáticas significa utilizar una técnica matemática para obtener una respuesta a una pregunta planteada desde fuera de las matemáticas, es decir, utilizar las matemáticas para responder cuestiones que nada tienen que ver con ellas. La pregunta que por qué las matemáticas son aplicables es más importante que cualquier otra pregunta sobre la naturaleza de las matemáticas. La larga historia de las matemáticas generalmente carece de una distinción entre matemáticas puras y matemáticas aplicadas. Sin embargo, en la era moderna de las matemáticas, durante los últimos 2 siglos, ha habido un enfoque casi exclusivo de una filosofía de las matemáticas puras. En particular, se ha hecho hincapié en los denominados fundamentos de las matemáticas. A continuación, serán los grupos en los que ésta interviene. Los matemáticos interesados en los fundamentos se agrupan en 4 grupos: los formalistas, los lógicos, los intuicionistas y los platonistas. Los formalistas son los que ven las matemáticas como fundadas en una combinación de teoría y lógica establecidas, como un conjunto de símbolos de acuerdo a ciertas reglas prescritas. Después están los lógicos, ven las matemáticas como una extensión de la lógica, valga la redundancia. Están los intuicionistas, que creen que las matemáticas son enteramente un producto de la mente humana, que postulan que solo son capaces de captar el infinito como una extensión de un proceso algorítmico de tipo 1, 2 y 3. Como resultado, solo admiten operaciones enumerables en sus pruebas, es decir, operaciones que pueden ser descritas usando los números naturales. Y por último están los platonistas. Son miembros de los más antiguos de los 4 campos. Creen en una realidad externa o en la existencia de números y otros objetos matemáticos. Creen las matemáticas
existen sin la mente humana, posiblemente sin el universo físico, pero existe un misterioso vínculo entre el mundo mental de los humanos y el reino platónico de las matemáticas. Se discute cuál de estas cuatro alternativas sirve como fundamento de las matemáticas. Puede parecer que tales discusiones enrarecidas no tienen nada que ver con la cuestión de la aplicación de las matemáticas, pero se ha argumentado que esta incertidumbre sobre los fundamentos ha influido en la práctica misma de aplicar las matemáticas. Afortunadamente, las matemáticas estas se aplican en la actualidad a la filosofía, la ciencia, la política, la ética y la estética. Pero hemos aprendido una importante lección histórica. Existe una dimensión sociológica sensible a los problemas matemáticos. Después están los ámbitos de la matemática aplicada. Bueno, algunos. En estas se encuentran que los médicos utilizan datos matemáticos, especialmente algoritmos, para aplicarlos en epidemiología. Cabe destacar que la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular de una enfermedad, relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas. La vigilancia y los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar la distribución y los estudios analíticos permiten analizar los factores determinantes. Después está la inmunología, que es parte de la medicina que estudia los mecanismos fisiológicos de respuesta del organismo frente a la presencia de microorganismos, toxinas o antígenos. Después es en la frecuencia del genotipo, que son conjunto de los genes que existen en el núcleo celular de cada individuo. Y después aquí sigue, o en el instrumental de diagnóstico para algunas pruebas médicas, por ejemplo, para realizar un electrodiograma. También es la informática. Las ciencias de la comunicación, la matemática es una herramienta imprescindible. Cálculo numérico o algoritmos para el diseño de programas informáticos. Como se puede ver en la imagen, son diferentes códigos en los que estos tienen que ver mucho las matemáticas, debido a que a veces se usan para hacer las fórmulas, para hacer aplicaciones como resolver una derivada, entre otras más funciones. Después está el arte. En el mundo del arte las matemáticas están presentes de muchas maneras, pues no hay que olvidar que las distintas formas geométricas se utilizan en la pintura, la escritura o en el diseño arquitectónico de una edificación. Y como se puede ver en la imagen, es muy cierto, porque se pueden ver diferentes figuras, como un triángulo, un círculo, un óvalo, un cuadrado. Después vamos a la vida diaria. La vida en general tiene aspectos que solo los podemos conocer con información estrictamente matemática. Pensemos en unas elecciones en cualquier país, para lo cual es necesario realizar una serie de cálculos sobre el porcentaje de votos, estimaciones, sondeos de opinión. Los dígitos de control de los documentos personales están organizados con criterios y fórmulas matemáticas. Y es muy cierto, porque ya lo habíamos visto anteriormente, que las matemáticas tienen que ver en todo. Y fue mencionado la política. Un ejemplo de esto puede ser, si alguien gasta su dinero en algún juego de azar y quiere saber las posibilidades de acertar, necesitará conocer las leyes de la probabilidad. Algo muy parecido sucede con algunas actividades de ocio, pasatiempos o juegos.
en los que la estrategia del jugador depende de ciertas operaciones aritméticas. Resulta obvio afirmar que en la vida cotidiana necesitamos realizar toda una serie de operaciones para solucionar situaciones de la actividad bancaria como clientes en un establecimiento o en el simple planificación de nuestra economía personal. En definitiva, es difícil encontrar un contexto en el que no sea posible aplicar las matemáticas. Y a continuación se puede ver un mapa en el que vienen ya varias cosas de los que ya fueron mencionados. Por ejemplo, programar, que aquí viene que puede ser en blogs o webs, y distribución del espacio. Después vienen las operaciones bancarias, como fue mencionado en el ejemplo, que vienen pensiones, hipotecas, cambio de moneda, préstamos, inversiones. Después viene el de probabilidades, igual ya mencionado en el ejemplo, que vienen los juegos de azar como lotería, póker y acierto. Después viene diseño de escenarios futuros y música, que estos vienen en el bloque de arte. Y en diseño de escenarios futuros viene progresiones, y en música viene razón áurea y geometría. Entonces, como podemos sacar de esta información es de que las matemáticas aplicadas están en nuestra vida diaria aunque no queramos. Y es realmente algo ilógico decir que las matemáticas nunca las vamos a ocupar en nuestra vida, porque como ya fue visto, las matemáticas están a día con nosotros, ya sea cuando vamos a comprar algo y tenemos que hacer las cuentas, o cuando tenemos que contar cuántos objetos tenemos en la casa, diferentes situaciones en la vida. Esto fue todo de mi parte, muchas gracias.